No sé qué piensan los hospitales y clínicas del país, las sociedades científicas. Son en la mesa, en la sala, los representantes de los prestadores de servicios. Quisiéramos escuchar sus inquietudes acerca de lo que han mencionado los dos viceministros sobre el cumplimiento de las órdenes de la Corte. Pasemos el micrófono, por favor, Leonardo. Juan Carlos, y necesitamos que el auditorio, si tiene alguna inquietud para los otros actores, por favor se lo haga llegar a los representantes que están en la sala. Doctor Juan Carlos Giraldo. Bueno, gracias. La idea, como la hemos entendido de esta metodología, es que podamos recibir nosotros, como voceros de cada uno de los subsectores, sus inquietudes, sus preguntas, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pues yo tengo, ya no es un par o un trío de preguntas, sino ya es un collage lo que tengo aquí después de escuchar todas estas presentaciones que se me hace muy difícil priorizar, pero voy a empezar. Ya tengo acá una pregunta del auditorio. Yo quisiera empezar por ella. Me ha pedido muy amablemente la doctora Luz Victoria Salazar de Acopel que haga esta pregunta. Que nos toca a todos, no es una cuestión solo de instituciones prestadoras, sino que es una reflexión y una pregunta de fondo para todo el sistema. Y la voy a leer toda, porque aquí hay como una motivación, una serie de observaciones, y después hay una pregunta concreta, y dice: no es equitativo comparar las necesidades de servicios de salud por los costos de estos. Decir que un paciente Gaucher quita posibilidades a muchos otros es estigmatizar a una persona que no puede elegir de qué enfermarse, y no hay justicia en ello. Si se piensa en priorizar los recursos, los totales disponibles deben reflejar una excelente y transparente gestión. La pregunta que yo haría sería: ¿es justo dejar de atender un paciente Gaucher porque los recursos disponibles están sometidos a aspectos como malos manejos, sobrecosto en recobros, intermediación en medicamentos de alto costo? Esa es la primera pregunta y es fácil para que empecemos el panel entonces. No, yo estoy transmitiendo la pregunta, no me la devuelva tan fácil. Yo quisiera que el gobierno nacional, que está enfrentado a esta problemática día a día, y para complementar tal vez la pregunta de Luz Victoria, aquí está todo el tema de lo conmutativo y lo distributivo. ¿Cómo hacer para que encontremos una serie de mecanismos alternativos o unos fondos especiales que se dediquen a este tipo de pacientes, que puedan ser sostenibles y que los haga a ellos sentir como parte, sentirse incluidos dentro del sistema? ¿Qué podemos hacer? Yo hago un complemento a lo que dice Juan Carlos. El problema de los recursos también es el problema de la eficiencia de los recursos. Hay un tema propuesto en el Consejo Nacional durante muchos años, y es la pregunta entonces: ¿por qué luego de 12 años no se tiene un listado de precios de referencia para el recobro al FOSIGA, conociendo que los recobros son incoherentes en ocasiones, y algunos son servicios económicos y en algunos casos son, en economía, hay sevicia en ellos? Cuando está identificado, y en muchos foros se ha mencionado que hay medicamentos que recobran por el 1000%, 2000, ¿por qué seguimos como Estado siendo simplemente observadores y no implementado ningún control? Ese es uno. Ayer surge durante todo el día, aparte de la panacea, el giro directo. Giro directo. Yo quiero manifestar en nombre de los municipios que a nosotros municipios no nos molestan los giros directos. Nos molesta y nos preocupa que a través de la discrecionalidad del giro directo perjudiquen uno u otro municipio por intereses diferentes de la salud. Y que si hay mecanismos para evitar esto y hay tranquilidad en los municipios, ese giro directo no tiene problema.
paren panaceas, pero hay que tomar medidas reales hacia controlar y volver eficiente, no ante el flujo de los recursos, sino el uso de los recursos. Javier. Mi pregunta es puntual. ¿Por qué estas guías que se está proponiendo en este momento sí van a funcionar cuando tenemos ejemplos desde hace muchos años de guías que quedan guardadas y que no se aplican? Eso ha pasado no solamente en Colombia, sino en muchos países. Van tres inquietudes de los actores, señores viceministros. Uno, el tema de la eficiencia de los recursos, que es necesario mirarlo. Y puntualmente Julio hacía precisión sobre por qué no existían unas tarifas de referencia para los recobros. Otro, lo que transmitía Juan Carlos Giraldo de parte del auditorio con relación a aquellas patologías altamente costosas y que tenían una exclusión dentro del Sistema General de Seguridad Social precisamente por los altos costos, lo cual condiciona que una persona que no haya sido la propiciadora de su propia condición de enfermedad tenga que asumirlo de manera directa. ¿Y cómo se va a hacer para contemplar ese tipo de situaciones? Él mencionaba la posibilidad de que se identificara una instancia que pudiera entrar a prestar directamente esos servicios y financiado de una manera separada. Y lo otro es el incumplimiento de las guías. El país está lleno de normas y a propósito también de guías y no se cumplen. ¿Qué vamos a hacer con eso? Antes de proponer ese complicado ejemplo, y a sabiendas de lo que podía generar como reacción, porque es antipático el tema, una vez uno tiene que priorizar, o una vez un sistema tiene que priorizar. Aclaré que pues, primero era antipático y segundo, no era cuestión de dejar de atender a una persona. El tema es con cargo a qué se va a atender esa persona. Y desde el punto de vista del regulador se estableció en ese momento que las prioridades eran tales o cuales. Poníamos el ejemplo de que unas prestaciones, tales como las que conllevaría la igualación del plan de beneficios de niñas y niños, están siendo financiadas hoy en día con recursos que no son del sistema de aseguramiento, que están en el presupuesto general de la Nación. Uno puede tener unas consideraciones o unas opiniones sobre si esa es la fuente idónea para financiar ese gasto o si es sostenible la financiación de ese gasto con esa fuente. La subcuenta CAT, que es la que estaría financiando el POS de los niños y las niñas, se financia con recursos de un parafiscal, que como parafiscal tiene una destinación específica asociada con la prestación que están prestaciones que están por encima de las coberturas de la póliza SOAT y que tienen como fuente esa póliza SOAT. Para el año 2010, no habiendo más platas, se utiliza excedentes de esa subcuenta para financiar la atención de niñas y niños. No habiendo más plata, se utiliza esa fuente para atender prestaciones no POS, prestaciones de asegurados, en el régimen subsidiado, para ayudarle a las entidades territoriales a que puedan financiar esas prestaciones. Entonces, es un tema de qué decide la sociedad que va a financiar con los recursos que tiene disponibles. Si no estoy mal, me corregí Leonardo, estados como el de Oregón prioriza la atención a un grupo de población sobre otro, con base en unas preguntas objetivas hechas por parte de quien tiene a su cargo la constitución o la conformación de ese plan de beneficios. Probablemente un estado distinto, dentro de lo mismo de Estados Unidos, u otra nación, priorice
el grupo que este Estado no priorizó. Pero es un tema, doctora Salazar, no solo de querer hacer las cosas, es de disponer de unos recursos para poder hacerlo. Sobre el tema de listados de precios de referencia para el recobro, eso es precisamente, Julio, lo que estamos haciendo en este momento. Yo creo que durante el mes de noviembre, a más tardar, tendríamos para unos productos muy específicos inicialmente un listado de precios máximos a los cuales el FOSIGA estaría dispuesto a pagar determinados recobros o los recobros que se hagan por ese producto. Noviembre. Sobre el tema giro directo y tal vez lo de las guías, no sé, Leo, si te cedo la palabra. Para contestar esas dos preguntas, quiero antes complementar un poco lo que dijo Carlos Jorge frente a la primera pregunta. Me expuso un segundito, no la escuché completa, salió 3 segundos al baño, pero creo que no es únicamente un tema de buscar recursos adicionales. Asumamos que tomamos 2 decisiones y contamos con una fortuna. La primera decisión es que solamente con recursos del sistema se paga lo POS. La segunda decisión es que vamos a buscar plata de fuentes alternas. Y la tercera fortuna es que encontramos plata, encontramos mucha plata. Aunque encontremos plata y mucha plata, esa plata va a ser finita. Y es probable que no alcancemos a pagar todo con eso, a financiar todo con eso. Y en ese momento aún vamos a tener que responder la pregunta: ¿cuál es la mejor manera de priorizar los recursos pagables con esa fuente adicional? Entonces no es exclusivamente una pregunta de si buscamos y si encontramos plata, sino también de cómo hacemos el mejor uso de esos recursos. Es una respuesta popular, pero es la respuesta técnica, una parte de la respuesta técnica de eso. Lo segundo, lo de eficiencia. Nosotros creemos que, insisto, el acuerdo 415, el acuerdo 408 avanzan cantidades en la operación del régimen subsidiado, pero necesitamos avanzar aún más. El giro directo es una de las medidas para eso, pero no es la única medida. No creemos que haya una razón suficientemente fuerte para no pensar en que haya un solo régimen de aseguramiento en el país en que confluyan diferentes fuentes para financiarlo. Sin lugar a dudas, antes de uno poder buscar fuentes adicionales, tiene que hacer lo mejor que pueda, es decir, ser lo más eficiente con la plata que se tiene, y en eso está trabajando el gobierno, en la operación del 415 que nos expidió el Consejo y en el documento COMPES que ustedes ya escucharon ayer. Las guías de atención integral. Yo no sé si yo podría afirmar que las guías no han funcionado o han fracasado. Depende para lo que uno quiera hacer la guía. Si uno se plantea como objetivo de las guías que los médicos sigan al pie de la letra la guía y que dejen de usar su juicio clínico, y que si se salen de ahí entonces hay tal o cual castigo, pues obviamente eso es un fracaso, eso no va a funcionar así. Pero si se usa como se ha utilizado en otros sistemas para disminuir la variabilidad clínica, sí ha servido mucho. Y uno de los grandes objetivos, o dos de los grandes objetivos que se buscan con las guías en Colombia, es disminuir la variabilidad clínica, particularmente en aquellas patologías de alto costo. Y lo segundo es armonizar las fuentes de información para poder dar respuesta a una mejor actualización del POS. Yo creo que nosotros tenemos un factor de éxito garantizado, y es que tenemos el apoyo de las sociedades científicas encabezadas por Javier, donde nos van a ayudar a trabajar y a implementar las guías. Así que es responsabilidad de todos los actores, pero fundamentalmente de las sociedades. Pasemos a otra pregunta por parte de los actores. Les recuerdo, la metodología es pasarle la pregunta a los actores porque pueden presentarse
preguntas repetitivas que no es la idea duplicar. Y los actores que están enfrente están representando a todos los asistentes y no podemos estar repitiendo, dirigiéndole las preguntas directamente a los viceministros. El doctor Juan Manuel Díaz Granados le llegó una pregunta de operación como asegurador. La pregunta está dirigida al ministerio, No importa. pero voy a aprovechar para tomar otra pregunta del auditorio que versa sobre el mismo tema y que además coincide con una inquietud que yo quería plantear desde antes. El tema es el siguiente. Dinero para todos no existe, no está disponible. Sin embargo, la sentencia coloca unos retos muy grandes en esta materia. El punto y la inquietud es cómo cumplir las tareas derivadas de la sentencia de la Corte para que en efecto podamos llevar eso a la práctica, es decir, a dimensionar con números detallados el tamaño del problema. Y esto me lleva al tema de la progresividad. La Corte incorpora dentro de su sentencia el criterio económico, es decir, la Corte entiende que el servicio de salud y el derecho a la salud requiere unas fuentes económicas para que su financiamiento permita proveer esos servicios. Admite la sentencia, y lo dijo el doctor Aquiles, que es fundamental tener en cuenta la disponibilidad de recursos, y la sentencia, repito, admite la progresividad, es decir, que en función de la disponibilidad de los recursos yo podré ir incrementando los beneficios en los respectivos planes. Aquí la pregunta es, ¿qué ha avanzado el gobierno en materia del plan de progresividad? O lo que uno podría llamar el plan maestro de la salud. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a tener una población que en los próximos 20 años se va a envejecer, la pirámide poblacional va a cambiar, vamos a tener un mayor grupo de personas mayores de 60 años, el consumo de servicios de salud de las personas mayores de 60 años es mucho más alto y esto va a exigir mayores recursos, razón por la cual el plan de progresividad para hacer la tarea que pide la Corte y acreditarle a la Corte que los recursos son limitados, hay que hacer la tarea. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿qué ha hecho el gobierno o en qué estado está el plan donde aparezcan las fuentes financieras de los próximos 20 años, el gasto esperado en salud, acompañado además de otra cosa? Y es que la provisión de servicios de salud para que el derecho a la salud sea una realidad no es solamente dinero, es cuáles son los recursos físicos disponibles que tiene el país en materia de infraestructura y cuáles son los recursos humanos que requeriría el país en esta materia. Bueno, dentro de lo que se ha venido trabajando para, digamos, enfrentar los planteamientos que se hacen en la sentencia, que pues, coincido con lo que decía Leonardo, se ha visto y se vio en su momento como una gran oportunidad de avanzar en lo que ha mandado la ley. Viene el trabajo de definición de cuáles son las guías, como mencionaba hace un rato el vice de salud, que permitirán definir, digamos, cuáles serían los contenidos. Yo quiero insistir en una cosa que mencionaba durante la presentación. Es importante que el plan de beneficios que se defina entre todos sea un plan de beneficios que se respete por parte de todos, que tenga la legitimidad para ser autorizado, para ser operado, para ser demandado por parte de los diferentes actores dependiendo de su rol en el sistema. Que se respete, por supuesto, como se viene haciendo, la autonomía del médico, como se respete la autonomía del juez, pero que esto a su vez tenga en cuenta ese plan de beneficios que se construye entre todos. En cuanto a digamos, al plan financiero, llamémoslo así,
durante la presentación planteábamos el esfuerzo por mantener las fuentes que actualmente existen a la par que se buscan fuentes adicionales. Las fuentes que actualmente existen generarían la posibilidad de sostener el aseguramiento en los niveles en los que se ha alcanzado ahora, sobre la base de que aún estando en una situación económica como la que atraviesa el país hoy, hay los recursos suficientes para garantizar solvencia en la cuenta de compensación y los recursos suficientes para financiar los cupos que hay en el régimen subsidiado con la gradualidad que sea posible, dada una cierta recuperación de la economía en la igualación progresiva de los planes de beneficios. No de tajo, porque evidentemente no hay la plata para hacer eso, mientras se buscan fuentes adicionales. No vemos en los impuestos generales una alternativa en este momento para poder garantizar el acceso o la igualación de los planes de beneficios, pero progresivamente podrían surgir este tipo de fuentes. 2 o 3 puntos adicionales. Creo que es absolutamente necesario que el POS y algunos otros planes de beneficio del sistema tengan un énfasis progresivamente más orientado a algo trillado, retrillado y muy trillado, que es la atención primaria en salud. Y eso demanda de diferentes cambios operativos. Voy a mencionar 2. Uno, que las guías de atención integral construidas con grupos de investigación y con sociedades científicas no tengan un énfasis en lo curativo sino en lo preventivo, aún a pesar de los incentivos financieros que puedan tener los prestadores de servicios de alto costo o los mismos profesionales superespecializados, pero creo que las guías tienen que tener un énfasis en lo primario. Y lo segundo es, tenemos y estamos revisando los incentivos que se derivan de las redes, no solamente públicas, pero fundamentalmente las públicas, en cuanto a que el estado financiero, el PIG o el balance general o el flujo de caja del primer nivel sea independiente del segundo nivel. Cuando yo tengo un gerente de primer nivel que tiene un incentivo a maximizar su utilidad y representarlo en su incentivo financiero, en su estado financiero, y no tiene ninguna corresponsabilidad con el nivel de atención que está encima, con el segundo nivel, es probable que los esquemas de atención primaria en salud no funcionen correctamente. La pregunta que plantean Juan Manuel tiene cantidades de aristas. Para responderla puntualmente, yo lo que creo que hay que hacer adicionalmente es una agenda conjunta de trabajo entre todos los actores. En este momento en la página del POS ya hay 35, tal vez, si son 35 temas priorizados para las guías de atención integral y salen en convocatoria la próxima semana con énfasis en atención primaria de salud. ¿Satisfecho, doctor Juan Manuel, con su inquietud? ¿Tiene alguna cosa que complementar, que continuar? Eso nunca se le pregunta a Juan Manuel. ¿Qué realidad? Perdón la insistencia, pero el punto es el siguiente. Uno puede acreditar que los recursos son insuficientes cuando el sistema se quebró. O puede acreditarlo haciendo un plan previamente en donde pueda mostrar que en efecto los recursos se van a acabar. Mi preocupación, ¿cuál es? Que vamos por el primer camino y no por el segundo camino. Los recobros, usted lo dijo, señor viceministro, el año pasado fueron 1.2 billones de pesos en total. Este año a julio ya estamos en el billón de pesos y al paso que vamos, pues esto va a colapsar. Entonces, mi preocupación, ¿cuál es? Que la solución no sea post-mortem, sino que nosotros podamos mostrarle a la Corte que con base en unas proyecciones económicas de recursos físicos y de recursos humanos, decir, el plan progresivo es así, el dinero lo vamos a focalizar al POS donde está el núcleo esencial. Lo que está por fuera del POS no debe responder al núcleo esencial, puede que clínica y humanamente
se amerite, pero eso es otra discusión, ¿sí? Y por lo tanto mi llamado es a poder desde ya hacer un trabajo conjunto, y me gusta la idea de Leonardo, para que nosotros entre todos le podamos mostrar a la Corte que hay un plan racional, un plan lógico de progresividad, que es además, como lo explicaba el doctor Aquiles, lo que exigen los tratados internacionales de derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales. La función de los estados es la política pública, y la política pública en esta materia para tomar decisiones se traduce en un programa además que trascienda a los gobiernos, porque en esta materia aquí no viene cada gobierno a cambiar el plan, porque esto, repito, esto es un tema de largo plazo. Entonces, reitero mi inquietud en el sentido de si podemos tener elementos de juicio para mostrarle a la Corte con relativa urgencia para efectos de poder empezar a llegar a los consensos antes de que la subcuenta de compensación del FOSIGA sea deficitaria, o que se empiecen a afectar las otras subcuentas, se empieza a afectar Solidaridad o se empieza a afectar ECAT, y entonces la unificación a su turno empieza a tambalear. El doctor Juan Carlos Giraldo va a complementar algo sobre el mismo tema. Mire, yo quiero hacer un comentario aprovechando como la época en la que nos estamos moviendo, y es una época preelectoral que usualmente es un momento propicio para repensar muchas cosas, bien sea porque llegue un nuevo gobierno o porque haya una tercera fase de este gobierno. De todas maneras, habrá un nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Y es que yo creo que nosotros en el sector salud todos estamos fallando porque no hemos podido llegar a un acuerdo básico, o lo planteo en el sentido contrario. Creo que estamos llegando a un acuerdo, y es que aquí no existen los recursos, y definitivamente es un imposible llegar a ese sueño de tener cobertura total, con igualación de planes, con igualdad de derechos, con unas reglas explícitas. Y todos los funcionarios y casi todos los observadores coinciden en ese punto. Entonces yo los quiero llevar a esta reflexión. ¿Por qué en otras ocasiones, cuando el país ha necesitado esfuerzos extraordinarios, sí se ha podido? Les voy a recordar dos recientes, de los últimos 10 o 12 años. Año 98, una enorme crisis financiera, hay una amenaza con que se va a destruir todo el sistema bancario y financiero del país, e inmediatamente hay un acuerdo social en este país donde un gobierno, en frente de un Congreso y con la anuencia de un Poder Judicial y de la sociedad en general, decide crear una fuente de financiación que se llamó ¿cómo? El gravamen a los movimientos financieros, y hubo un salvamento del sector financiero. Y una muy reciente, que es de la cosecha del señor presidente Álvaro Uribe y de este gobierno. Hace 7 años y medio, empezando el gobierno del presidente Uribe, él desde el primer día dice: tenemos una gran amenaza para la seguridad de la nación. Es necesario hacer un plan de choque para enfrentar estos problemas. Y se inventó algo que se llamó ¿cómo? El impuesto al patrimonio, y creó la fuente de financiación suficiente para sustentar esta política de seguridad democrática. Y en esos momentos nadie salió a decir: ¡qué obscenidad! ¿Pero cómo se van a gastar la plata? Este es un país pobre. Apenas nosotros somos un país de un ingreso mediano que estamos llegando a una senda de desarrollo. ¿Cómo nos vamos a gastar la plata en una o en otra cosa? No. Fueron considerados gastos, por toda la sociedad fueron considerados como rubros de gasto legítimos, y se hicieron. ¿Y por qué nosotros no somos capaces, que nos devanamos los sesos aquí en todas estas discusiones sobre el si se puede o el no se puede, por qué no somos capaces de motivar y presionar un acuerdo de toda la sociedad para decir: una de las cuestiones fundamentales para el desarrollo humano de este país es poder contar con un sistema de salud tal y como fue diseñado desde el principio, con una senda que la hizo la Ley 100 y con un recorderis que lo hizo la Corte Constitucional y la Ley 1122. ¿No será que podemos nosotros ponernos de acuerdo para tratar de salir a buscar fuentes de financiación? Ayer Juan Carlos Ramírez lo mostraba de una manera magistral,
Miren el nivel de tributación que tenemos nosotros. Y miren cómo está todo sustentado en unas cuestiones generales que son muy regresivas, mientras que temas de renta o de aporte individual, tal vez somos uno de los países más rezagados dentro de toda la región. ¿A qué va toda esta discusión? Yo creo que nosotros no debemos aceptar tan fácil el discurso de hay unas restricciones, los recursos son escasos, las necesidades son infinitas. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor por decir, tenemos que tratar de luchar y alcanzar un sueño y llegar a un acuerdo social diferente en el país. Dejo ese punto como una reflexión. El doctor Julio Rincón nos ha pedido la palabra. Tengo una solicitud del magistrado auxiliar en aclarar, puntualizar dos cositas. Démosle la palabra un momentico al magistrado y luego continuamos con él. Aquí hay otro. Aló, bien, no, solo quería aclarar ahí dos cositas. Estoy creo que le voy a proponer un empate técnico y es en este sentido. No, la discusión ¿cuál era? Mi afirmación, y la vuelvo a decir así de clara y fuerte: el servicio de salud no da derecho al POS, da derecho al POS y a los servicios no POS que se requieran, de los cuales dependa la vida, la integridad personal y la salud en sentido estricto. Si es medicamento, fueron incluidos por la regulación desde los 90 y reiteradamente por la ley 1122, diciendo que quien no hiciera el trámite puesto por el regulador, solo se le pagaba la mitad. Luego los servicios no POS, si son medicamentos, desde finales de los 90, hacen parte del servicio de salud. Pero entiendo claramente, y ahí sí lo comparto, que nunca se pensó en financiarlos. ¿Por qué? Pues porque si volvemos al clima político que se mencionó hace unos años, ni la sentencia de la Corte se hubiera producido, ni la tutela contra salud existiría. El inicio del año 2000 es con echar para atrás la tutela para salud. Entonces, en ese contexto había la expectativa legítima de no tener que financiar unos gastos, y eso es entendible. Pero lo cierto es que el Congreso de la República, en la ley 972 del 2005, no la Corte, el Congreso de la República, expide una nueva ley, y ahí yo debo decir que las competencias, digamos, yo estoy de acuerdo en que muchas veces las leyes no son las más inteligentes, pero una ley mal hecha no es inconstitucional. Entonces, lo digo es por su petición de que sería más razonable que la CRES, digamos. La Corte no puede definir las competencias, pero el Congreso de la República, en la ley 972 sobre enfermedades catastróficas, dice que no se puede limitar ninguna atención. Luego, siguiendo la misma línea de la jurisprudencia constitucional, el Congreso de la República democráticamente lo abre para las enfermedades de alto costo, y tiene sentido por el impacto que tienen las personas, y los economistas sabrán más de eso, de lo que implica peso de salud por bolsillo en vez de peso de salud financiado por sistemas generales. Pero bien, no entro, no es mi tema, no me compete, pero sí decir que sí estaba presupuestado. Lo que hace la ley 1122 es recontraproteger los servicios no POS si son medicamento, y lo que hace la Corte Constitucional es decir, se violan los tratados internacionales cuando yo protejo a un enfermo de SIDA o de cáncer si requiere un medicamento, pero no si requiere una enfermedad. Eso es inconstitucional, eso viola el derecho a la igualdad, es avanzar con discriminación y sin equidad, y no lo puede permitir la Corte. Entonces, en sentido estricto, los servicios no POS distintos a medicamento son lo que se podría decir que en estricto sentido ha incluido la jurisprudencia de la Corte. Señalaría eso. Segundo punto que quiero decir es lo que yo mencioné respecto al derecho, y por eso lo mencioné claramente. Lo que tiene que garantizar Colombia es el acceso a los servicios de salud que se requieran. Eso no quiere decir que todos los servicios que se requieran tienen que estar en el POS. Eso no quiere decir que todos los servicios que se requieran los tiene que pagar el POS. Eso no quiere decir que todos los servicios que se requieran se deben pagar. Lo que tiene que garantizar, si fíjense, está dicho en términos constitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que mañana pueden quitar la ley 100, se puede derogar la ley 100, se puede acabar el POS,
Pues eso se puede acabar, pero el contenido del derecho constitucional no. No importa si hay pos o no hay pos, si hay guías, no hay guías, no le compete a los jueces. Lo que no puede haber son barreras de obstáculo al acceso. Ahora bien, y lo dije en mi intervención, todo derecho en un Estado social y democrático de derecho es susceptible de restricciones, sobre todo si depende de las políticas públicas. Y puse un caso más dramático de los que han puesto acá. No estoy poniendo el caso de la persona extrema en una situación con una enfermedad rarísima, el caso de las enfermedades huérfanas, que nuevamente dicen los pacientes de enfermedades huérfanas, nuestro primer dolor es sentir que porque nos atienden dejan de atender niños. Es lo primero que le duele a un paciente de enfermedades huérfanas. Pero lo que él pide es, le pide a la sociedad, restrínjanme mi derecho cuando sepamos que no hay recursos. No salvando recursos de ineficiencia, salvando recursos de, etcétera. Entonces, digamos, en ese sentido es clarísima la jurisprudencia que sí se pueden imponer restricciones. Y lo puse un caso más duro, una epidemia y solo hay 20 millones de vacunas. Es decir, la pregunta es, ¿cuáles son los 24 millones que van a morir? Y esa pregunta es inevitable y pueden salir 1000 órdenes diciendo que tienen que darles vacunas a todos. ¿Y qué? Es una orden imposible de cumplir. Pero la distribución de esas 20 millones de vacunas hay que hacerlas con las reglas que en la Constitución y en los tratados internacionales se han establecido. En esa medida, digamos, yo reiteraría esos dos puntos. La Corte sí está diciendo que no puede haber un sistema de salud que le dé la espalda al necesitado. Esto no quiere decir que haya situaciones en las cuales, después del debate en el cual todos los actores están acá, no es los jueces, ni la Corte, ni ningún funcionario judicial, yo estoy feliz viendo primero cómo el Ministerio está enfrentando esta labor y además yo soy el primero en defender esa labor. Desde mi trabajo de funcionario judicial he visto cómo el Ministerio toma medidas, avanza, cambia, evoluciona, lo estamos viendo acá. A veces sí les hubiera gustado a muchos actores que no hubieran sido necesarios ciertos recorderis, pero bien, con recorderis se está haciendo y la complejidad del sistema lo amerita. Yo pienso que eso es muy importante y creo que lo que se deben hacer son soluciones creativas y les recomiendo, digamos, algo, mi única recomendación al Ministerio es, siempre que están enfrentados entre dos caminos, piensen que suele ser un falso dilema. Suele serlo, sí son muy duros. Si yo simplemente puedo o igualar los POS pero nada más proteger eso, o proteger lo no POS, seguramente si son dos opciones debe haber alternativas de solución y yo creo que la Corte lo que está propiciando es eso. Y reiteraría nuevamente, aquellos servicios no POS en principio debe garantizarse el acceso. ¿Cómo? Lo decía como en el caso de los niños, que los papás se lo paguen. El papá que no le pagó a ese niño que podía pagar ese servicio no POS, dada la estructura del sistema, podría ser otro, pero dada la estructura del sistema, el obstáculo es el papá que no paga, no es otro, y eso es importante. La pregunta dura obviamente queda, ¿qué pasa con aquellos casos en los cuales hay una persona que requiere un servicio del cual depende su vida, no fue incluido en el POS y la persona carece de los recursos para proveérselo por su cuenta? Incluso en ese caso yo creo que, y es clarísimo, la orden constitucional es no darle la espalda a esa persona. Entonces, doy un ejemplo concreto. Una enfermedad muy dolorosa, no hay posibilidad de pagar la cura, eso implica, en términos constitucionales, medidas paliativas. Como no se le va a dar el tratamiento, del cual depende la vida, pues más atención se le debe dar seguramente en términos psicológicos, atenciones paliativas para el dolor, etcétera, etcétera. La decisión de la restricción de los derechos de las personas no debe ser en abstracto ni con estadísticas generales, sino en concreto y en definiciones concretas y puntuales, obviamente también en un contexto de estadísticas generales. Pero sí quisiera decir que este derecho, el contenido del derecho, pretende ser establecido por fuera de esta regulación, que si se cambia esta regulación actual, si se va a un sistema totalmente privado, de público totalmente, el que sea, no es relevante constitucionalmente mientras se traten de restringir, digamos, de quitar, de remover los obstáculos, entendiendo claramente que hay ocasiones en las cuales, como bien se mencionaba, en las cuales
no va a ser posible dar esa protección y la Corte lo entiende, pero tiene que ser porque realmente estemos en ese momento. Gracias. Definitivamente un estado de enfermedad afecta a la familia en su estabilidad económica. Por eso resulta bastante difícil decir que una persona sí tiene o no tiene capacidad de pago para enfrentar una enfermedad, porque en el momento de enfermar todos los costos son adicionales a los que normalmente la persona se gasta. En el caso de aseguramiento, el aseguramiento intenta entonces cubrir una serie de intervenciones y qué pasa entonces con lo que está por fuera. Yo creo que hoy se han mencionado o se ha aterrizado hasta este punto en el tema de revisar que lo que está al alcance, y allí yo pienso que nos falta alguien en la mesa o en la sala, perdón, que son las entidades de control específicamente para el sector salud, la Superintendencia Nacional de Salud, que sería quien debería mirar cómo son las ejecuciones de los diferentes actores con relación al tema. Adicionalmente a esto, el doctor Julio Rincón de las entidades territoriales de carácter municipal ha recogido algunas inquietudes del público y va a consolidarlas en una participación, y luego la doctora Magdalena Flores ha recibido inquietudes de aseguradoras del régimen subsidiado con relación a ello. Por favor, doctor Julio. Complementando también lo que ha dicho Juan Carlos y que ha sido motivo de discusión más de una ocasión con el gobierno, la sentencia en cierta forma estamos quedándonos solo ante el sector salud con ella. Lo hemos planteado, si esto trasciende el sector salud, al Congreso hay que llevarlo. Esto hay que abrir una discusión porque trasciende este derecho, que es una función del Estado, una función central de la sociedad. Hemos planteado de que esto no es porque nosotros aquí tratando de remiendo entre nosotros. Aquí hay la discusión, hasta en la discusión en un momento dado constitucional si es necesario, para poder arbitrar nuevos recursos, y son nuevos recursos, para volver eficiente el sistema si es problema de eficiencia. Pero posiblemente, y esa pregunta también, y que hemos planteado, ¿por qué no hemos trascendido? Involucrando el propio Congreso de la República en este asunto, para buscarle solución de fondo, porque ya tenemos un sistema que tiene remiendo sobre remiendo, cuando pegamos uno se nos despega el anterior, lleno de legislación, de decretos, acuerdos, que es prácticamente imposible en la maraña a veces administrarlo en todos los niveles. ¿Que hemos avanzado? Sí, hemos avanzado con nuevos remiendos que aparentemente son mejores. ¿Por qué no llevar esto también y aprovechar esta oportunidad, como lo plantea Juan Carlos, para decirle a los otros sectores, señores, ¿qué vamos a hacer? Se ha mostrado a nivel mundial que definitivamente no es que el progreso económico produzca más salud, es al revés. El progreso en salud y en educación genera desarrollo posterior. Todo desarrollo económico no genera mayor desarrollo social. Entonces, tenemos que como sociedad llega el momento de preguntarnos qué queremos. Y podemos decir en un momento dado, ¿qué vamos a financiar como sociedad? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Es ilimitado? ¿Es limitado? ¿Bajo qué norma para todos? Pero hay que haber este tipo de discusiones. El sector salud no se puede quedar solamente con este problema, porque nos trasciende totalmente. Alguna pregunta del público que me pasaron decía sobre la política de empleo. Decía, pero realmente el problema de recursos es un problema de generar empleo. ¿Por qué no se estimula el empleo como una alternativa? Una pregunta que me llegó al público y así resumo lo que he recibido. Tengo cerca de 7 o 8, debe ser porque el auditorio es subsidiado, y entonces solamente una pregunta al doctor Carlos Jorge. Tengo que decirle que anoche todos los presentes salimos bastante tristes de la despedida del presidente, porque anoche dijo que había para financiar entes territoriales y servicios no post 400.000 millones de pesos nomás, y que pues había que apretar, y nosotros estamos de acuerdo que hay que apretar, y lo que no estamos de acuerdo es que se nos ahogue para acabarnos. Es un tema muy crítico.
se ahogue a las empresas para acabarnos. Entonces, 400.000 millones de pesos frente a la cantidad de servicios que significan el no POS, solo en el pedazo que nos falta aquí para completar a nuestro amigo Juan Manuel en el contributivo, no va a alcanzar. Si una cifra estaría mal, yo no, aquí traté de hacer un cálculo así por encimita, pero de las cifras que presentaron antier, doctor, decía claramente que nosotros pasamos de estar recobrando al FOSIGA solo servicios por fuera del POS, no todo completo, estábamos cobrando al año entre las 6 solidarias 2.000 millones y en este semestre vamos en 9.000 millones. O sea que vamos a terminar al año en 18.000 millones cuando antes cobrábamos de a 2.000 millones. Primer punto, ahora ya no podemos cobrarle al FOSIGA, ya ni siquiera va a haber fuente nacional que nos pague. ¿Cuál es la fuente departamental que nos va a garantizar a nosotros los recursos de lo que estamos recobrando? Le digo, doctor, y aquí con la presencia aquí del representante de los entes territoriales, nos hemos sentado con los departamentos y ellos han aceptado las carteras, pero nos dicen no tenemos con qué pagar. Y levantamos un acta donde tenemos unos saldos de cartera en lo que no tienen con qué pagar. ¿Qué nos queda? Demandar. Mi pregunta, nos queda demandar y entonces ya no nos vamos a dedicar solamente a contratar médicos para prestar servicios de salud y auditores para controlar la calidad, sino ahora nos vamos a convertir en contratadores de abogados para demanda tras demanda para poder recuperar los recursos a que nosotros tenemos derecho. Con un agravante que le voy a dejar en la mesa. ¿Por qué razón, pregunto yo si es posible o no, porque yo no soy abogada, y entonces allá me perdonará el delegado, el magistrado, yo no soy abogada, pero yo pregunto, ¿por qué razón las entidades que administramos régimen subsidiado tenemos que pagar primero el servicio para recobrar al ente territorial? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que utilizar la plata de los pobres, que es la mitad de los que tienen trabajo, para pagar un servicio al prestador y recuperar la plata a los 6 o 7 meses? ¿Por qué no se creó un mecanismo distinto para los entes territoriales? Una cosa era el FOSIGA, porque el monto que estaba estimado, según allá lo plantea el magistrado, era mucho menor, pero el ente territorial a nosotros ahora nos toca sacar plata de la UPC bien chiquita, pagar y esperar 6, 7, 8 meses y si no nos pagan, demandar. Y de ahí en adelante nos vamos a volver, entonces a raíz de la orden de la sentencia, demandadores entre todos los actores y generando mucha más distancia cuando el sistema no se requería. Era dos preguntas ahí metidas con un comentario. Tengo 3 preguntas aquí, preguntas para el doctor Leonardo. Hay una que me pasan acá sobre algunos servicios no POS que traían los entes territoriales represados, que no les habían prestado. Tengo unos casos patéticos, Norte de Santander y Antioquia, con 6 y 7 meses en que no le autorizaban un servicio no POS, y apenas soltaron el POS de niños y niñas, entonces, ¡pum!, nos llegó el servicio. Y el estudio que hizo el ministerio dice que en los primeros 3 meses del servicio POS de niños y niñas no iban a demandar servicio. Claro que sí, porque venían represados de todo el año porque el ente territorial no lo autorizó. Entonces eso es una cosa triste. Entonces queríamos decir si se puede sacar alguna circular en la que, hombre, porque entonces están viniendo las tutelas y entonces las quejas a la super nos están llegando de oficios cuando dice, pero ese servicio venía hace 7 meses, hay que volver a entrar por puerta de entrada. Tercera pregunta. El acuerdo 3, doctor, también al doctor Leonardo. El acuerdo 3 decía, dice que es a partir del 1 de enero, perdón la ignorancia, tampoco soy médico. Entiendo yo que algunos servicios de segundo y tercer nivel, que antes eran actividades no POS, ahora quedaron incluidas en virtud de cómo armaron el POS en el primer nivel. Mi pregunta es, ahora todas esas actividades que eran de segundo y el tercero antes de la territorial son de primero. Como en el POS mío me toca todo el primero, ahora me toca cubrir a mí eso con la misma plata, o esas actividades que incluyeron en el primero no me tocan a mí, le tocan al ente territorial, para yo no tener que tener discusiones con los jueces, con los entes territoriales y con el prestador, con el agravante en que el prestador a él no le importa a quién le toca, le cobra a cualquiera y demanda a cualquiera y embarca a cualquiera. Y una pregunta del auditorio que me pasa una solidaria, y es frente a un tema de traslado de indígenas
irregular por el tema que ayer habló el señor ministro con relación a por qué el gobernador es el que define a dónde se traslada y el tráfico pues que se presenta, que sea que se refiere el doctor Fabio en el tema, entonces era un tema de ese punto. Gracias. Viceministro, nos queda claro que el gobierno está pensando en recursos frescos, que se va a apoyar en el Congreso de la República, que está pensando en eficiencia, pero la doctora Magdalena a través del público está expresando algo grave. Las EPS del subsidiado están asumiendo con recursos de la UPC POS unos dineros que no tendrían por qué asumirlo y eso está teniendo un impacto en la estabilidad financiera de las organizaciones. En el entretanto, ¿qué se va a hacer para que nosotros como EPS no entremos a tener que liquidarnos por insuficiencia y por tener que asumir un servicio que no es nuestra responsabilidad? Muy bien. Muy brevemente me voy a remitir a algunas cosas de las que se planteaban en la presentación, simplemente para insistir en que se han venido arañando recursos, tales como la liquidación de los contratos para poder utilizar esos recursos para las prestaciones que están por fuera del POS, como el uso de excedentes de regalías para financiar prestaciones que están por fuera del POS. Juan Carlos, por supuesto que hay que buscar fuentes adicionales, porque es que las fuentes que tenemos es para financiar el POS que teníamos, o el que tenemos hoy. Y ya que usted mencionó al señor presidente, y seguramente, pues yo no tuve la oportunidad de estar aquí, pero seguramente él les planteó su regla contable de tiene que haber. Hay que buscar las fuentes, estamos de acuerdo. Si esas fuentes están en el Congreso, pues hay que ir al Congreso. Si esas fuentes están en mejor control de evasión y elusión, hay que hacer los esfuerzos para mejorar. Yo creo que la planilla ha ayudado, pero todavía falta. Y probablemente no sea una u otra, probablemente sean todas, pero hay que ver cómo priorizamos los esfuerzos para poder llegar a obtener esas fuentes. A mí me da pena, yo sé que he sido bastante antipático hoy, en el sentido de decir el uso que se le está dando a determinados recursos por el simple hecho de existir en una subcuenta del FOSIGA no debería ser para estos fines. Pero los 425.000 millones que están apropiados en el presupuesto, Magdalena, de 2010, tanto para la atención de la igualación de niños y niñas, como que es, digamos, niños del subsidiado que vendrían a recibir los servicios iguales a los del contributivo, aunque no en la operación, como ha dicho Leo, como prestaciones que están por fuera del POS, como los recursos producto del Fondo Nacional de Regalías. Es la fuente que se encontró en este momento para poder financiar. Hay que buscar otras fuentes que sean permanentes, porque así como los excedentes de la subcuenta de compensación se los puede comer el no POS, los excedentes de la subcuenta CAT también se pueden acabar el día de mañana. Hay 13 o 14 iniciativas en el Parlamento que buscan modificar el SOAT, ya para las motos, ya para los buses, ya para acabar con el SOAT, supuestamente porque la ley 100 acabó con el SOAT en juicio de algunos. Y ahí un llamado a los actores del sector para decir, si no lo financia el SOAT, las prestaciones por accidentes de tránsito, ¿lo va a financiar el sistema? Yo creo que todos debemos coadyuvar a atender un proyecto de ley como este. Entonces, digamos, si antes de generar fuentes adicionales le quitan las fuentes que hoy están financiando el sistema, pues tenemos un problema serio. Y, pues digamos, es tarea del gobierno, pero también es tarea de los demás poder coadyuvar a defender los recursos del sistema y adicionalmente buscar fuentes adicionales. Dice, mientras tanto, ¿nosotros los asumimos? No, lo que le estoy diciendo es que lo asume según pues, lo que se ha planteado
la entidad territorial con cargo a las diferentes fuentes. Pero Una- yo no sé cómo están apropiándose los recursos para la salud, producto de esfuerzos propios o de Yo le voy a rentas decir debidas. cómo se está haciendo en la práctica, doctor. Yo no soy muy en el tema, yo solo digo en la operación cómo está pasando. El usuario llega nuestro, llega a la EPS, es un servicio no POS, nosotros lo remitimos al ente departamental. El ente departamental no se lo radica, no se lo quiere recibir, porque ya no tengo que pagar. Me lo devuelve. Cuando me lo devuelve, no me lo niega, pero tampoco se lo recibe. Cuando yo lo llevo, lo tengo que llevar a CTC, cuando lo llevo a CTC lo tengo que cubrir, cuando tengo que cubrir lo tengo que cobrar. Y en ese orden de ideas, o sea, esa circunstancia va a significar que nosotros vamos a apalancar como bancos el cubrimiento a los entes territoriales. Hoy los contratistas vamos a apalancar, vamos a financiar al Estado con la misma plata del pobre. Y uno dice, pero ¿cómo hacemos? Cada vez hay más vueltas, entonces no entendemos por qué para poder cobrar esos platas, que es la inquietud que yo le dejo, ¿por qué no piensan un mecanismo que no sea un recobro? Porque es que el tema del recobro se va a volver para los entes territoriales con un agravante que se me olvidó, que lo había yo planteado al doctor Leonardo antier. Los entes departamentales, territoriales de este país no tienen la capacidad tecnológica, ni técnica, ni el recurso humano para asumir la responsabilidad del trámite, de la operación, de lo que significa radicar, cobrar la plata y pagarla. Es que, vea, bueno, no voy a decir el departamento porque no quiero estigmatizar aquí a ninguno de mis compañeros, pero un departamento que tiene un equipo y un Excel para poder pagarle los recobros a las EPS, y nosotros tenemos que llevarle el computador y un software y ponerle el personal para que pueda digitar la cuenta y auditarla, hasta mi auditor a ver si se la audita para que me pueda pagar. Luego los departamentos tienen un serio problema, es que no tienen recursos ni han invertido en tecnología y no están con la capacidad tecnológica que hoy sí tenía el FOSIGA, bueno, entre comillas, que tenía el FOSIGA para asumir los recobros y los pagos. Los departamentos no, de aquí a que aprendan, nos van a quebrar porque no nos pagan. Y la superintendencia sí exige que tengamos el margen de solvencia, porque es que la plata, ¿dónde la tienen? Por los departamentos que no nos pagan. Y como hoy, hacia adelante, nosotros ya no le vamos a poder cobrar al FOSIGA, sino solo al departamento, nos van a quebrar. Y si la idea es quebrarnos y que quede solo la EPS pública en el régimen subsidiado, pues uno sanamente sí tiene que decirle a este país, pues díganoslo de frente, y entonces nosotros como entidades de la comunidad decidimos qué hacer. Real. El doctor Royce Barrera, como senador, quiere intervenir 2 minutos porque se tiene que ir como senador. Gracias. Luego el doctor Carlos Jorge porque se tiene que retirar del salón. Muchas gracias, doctora Elisa. Un saludo a todas y a todos, colegas. Más que como congresista, doctora Elisa, como médico y como administrador en salud, yo quiero felicitar a Magdalena por la claridad con la que resumió las preocupaciones del sector, y a Juan Carlos también por el llamado. Claro, entiendo el papel, señores viceministros, que les corresponde adelantar, de anunciar soluciones y de intentar trabajar con lo que hay, pero lo que hay no funciona, no es suficiente. Ayer, en la visita en horas de la noche del señor presidente, yo me quedé con una sensación, y es que teníamos como mucha ilusión, quienes conocemos el sector, y mucha preocupación, particularmente algunos amigos, Gustavo, Juan Carlos Martínez Gutiérrez, en fin, personas que tenían una gran angustia, esta que se ha expresado hoy, entre otros problemas, por la financiación del NOPOS, de que el presidente de la República aquí sentado, doctora Elisa, en este excelente encuentro, que por supuesto felicito a Gestar Salud por su realización, se llevara la idea clara de que hay un problema grave, inminente, urgente, estructural, y no de que hay un proceso positivo en marcha avanzando que está en vías de solución. Son dos visiones distintas. El presidente ayer se fue con la idea de que había un proceso en marcha en vías de solución y que todo va bien. Tenemos que igualar el POS, habrá que conseguir los recursos, hay que conseguirlos, pero la verdad es que la visión
que ayer se le compartió y la visión optimista del ministro que trabaja denodadamente, Diego, en esto, no es una visión completa. También lo dijo Elisa en una de sus intervenciones esta mañana. ¿Quién va a pagar? Me parece que está claro que si siguen las cosas como están, se van a quebrar las EPS y no tienen por qué pagar la responsabilidad del Estado. Eso se ha dicho innumerables veces aquí. Que se raspan recursos, que excedentes de regalías, eso no es una solución estructural, el sistema tiene un problema estructural. Y eso significa una reforma de fondo. No es que cada vez que tengamos un problema, el gerente de una EPS o de un hospital corre a ver cómo resuelve su propio asunto. Una sola de las EPS que están aquí tiene 30.000 millones de pesos prestados al Estado en pagos de NOPOS que no le corresponden. Me parece entonces, doctora Elisa, que el gremio que usted muy bien dirige y este grupo de profesionales de la salud, de gente que hace una tarea histórica, es la que recoge y atiende la salud de 20 millones de colombianos, pobres todos, porque son pobres, incluyendo las EPS que también son pobres, tiene que hablar con mucha más firmeza y tiene que definir una estrategia. La Corte Constitucional, oía yo al magistrado auxiliar, expresa, digamos, desde el Olimpo de la Constitución lo que debe hacerse y le hace una recomendación a quienes trabajan en el sistema. Cuando piensen que hay un dilema, es un falso dilema, siempre hay una solución. No, la Corte Constitucional, que es uno de los problemas que aquí se han tocado someramente, no ilumina, sino que está generando problemas. La Corte Constitucional falla, de acuerdo a su criterio, siempre el más alto, derechos fundamentales, sin tener idea alguna de cuánto cuestan sus fallos. Pero no es un problema colombiano, es un problema de la discusión constitucional moderna, del neoconstitucionalismo. El juez constitucional falla y no hace cuentas, las matemáticas no cuentan allí. Y puede quebrar el sistema, y resulta que el juez constitucional, los derechos fundamentales que tiene que defender no solamente son la de esa persona, sino de los otros 20 millones que están afiliados. Y un solo fallo de 1.300 millones de pesos, estoy recordando uno de los casos que me han comentado aquí en esta mañana y el día de ayer, significa, por ejemplo, dejar de pagarle a una ES su cuenta, y ahí se mueren otras personas. La relación entre el juez constitucional colombiano y el sistema de salud hoy, más que una solución, es un problema, y también es una responsabilidad entonces del gobierno, no solo del ministro de Protección, sino del ministro del Interior y Justicia, ya que no hay Ministerio del Derecho y habrá que reconstruirlo. Ahí hay un problema. Los jueces constitucionales tienen que pensar en los derechos fundamentales de todos, porque cualquier juez hoy echa al traste las finanzas de una EPS. El otro es este del NOPOS. Yo creo que está muy claro que no se trata ni de arañar recursos ni de descargarlos en los entes territoriales. Aquí hay que construir una bolsa nacional que cubra ese pago con cargo a regalías y a las rentas cedidas, en las cuales los usuarios tengan derecho per se con cargo a esa bolsa, como funciona la bolsa para las enfermedades catastróficas y de accidentes del SOAT. Y el gobierno nacional tiene que apostarle a eso y aportarle de manera permanente. El sistema de recobro no funciona. Y una última cosa de muchas que se quedan seguramente en el tintero. Parece que los temas de la multiafiliación y de la afiliación misma y de la venta de paquetes de usuarios que hacen algunos alcaldes para facilitar la contratación con sus hospitales en unos casos o con ciertas EPS que se ven obligadas a pagar, porque esa es la verdad, señores viceministros, que se ven obligadas a pagar a algunos alcaldes para que les cedan la población, implica que también hay un problema estructural en la forma como accede el usuario a los derechos. Estos ejemplos sueltos de un sistema que atiende a 20 millones de colombianos pobres implican que hay que hacer una gran propuesta al gobierno y al Congreso. Juan Carlos también tenía razón en eso, y vuelvo y recojo las palabras de Magdalena, para garantizarle no a las EPS, sino a los 20 millones de colombianos pobres, que ese sistema no fracase, no se arruine. Una reforma estructural que es una responsabilidad, Juan Carlos, del próximo gobierno, sea el tercer periodo o sea el primer periodo o el que sea. No puede arrancar este nuevo año sin esa propuesta estructural, y el Congreso de la República, con esto termino, tiene esa obligación y en mi caso esa responsabilidad más profesional y personal, porque esa es mi formación médica. Muchas gracias
por la oportunidad, doctora Elisa, de saludarlos y ojalá este informe se convierta en un documento al presidente de la República mucho más crítico que la conversación que tuvimos el día de ayer. Muchas gracias. Del Congreso de la República vamos a necesitar entonces que se apoye al Gobierno Nacional en la identificación y aprobación de nuevas fuentes para el sector, pero el Gobierno tiene que tomar medidas que garanticen entonces eficiencia para las 3 órdenes de la Corte, para garantizar cobertura, para unificar los planes y para el tema de niños y niñas que pedimos que se revisen los cálculos hechos para el subsidiado. Pero hay un tema que está quedando por fuera y yo sé que el doctor Javier tiene unas precisiones sobre eso, y es el tema de los contenidos y las actualizaciones que se han hecho por parte de la CRES con relación a unas actualizaciones que unos contenidos que se plasmaron en el 03 que no son necesariamente de primer nivel. El doctor, los viceministros tienen que salir, pero van a escuchar la precisión que va a hacer el doctor Javier Pérez de Sociedad Dentro del Científica. acuerdo, sí, Elisa, dentro del acuerdo 03, procedimientos del segundo nivel pasaron al primer nivel y quedó establecido que el primer nivel debería ser atendido por médico general, médico de urgencias o pediatra. Eso hace que muchos procedimientos que son del resorte del especialista, específicamente en el caso de las biopsias y desde el punto de vista financiero también hay un tema que puede complicar una asignación de recursos, pues se vea y se ha hecho la sugerencia respetuosa para que se revise eso, es decir, pensar en un backup de tiroides, en un backup de seno realizado por médico general, pues lógicamente habría que mirar la competencia real y algunos otros procedimientos, obliga también a las instituciones a mejorar una cantidad de tecnología para un uso de frecuencia relativamente bajo, lo cual iría en contra también de una mejor distribución del gasto. ¿Tiene comentario el doctor? No, solo Elisa, agradeciéndote pues, una vez más la invitación, el espacio y el palo. Para Magdalena, busquemos solución práctica para el tema coyuntural, a la par que pues, vamos trabajando los temas estructurales. No estamos casados con que tenga que haber un recobro, ni para el contributivo ni para el subsidiado. Creo que el trabajo que venimos adelantando en la discusión con los laboratorios para generar un mecanismo nuevo o novedoso de provisión de medicamentos no POS puede extenderse al régimen subsidiado de alguna manera. Te propongo pues en esta semana que viene sentarte con la Dirección de Financiamiento, que es parte del Viceministerio Técnico, y con la Dirección de Gestión de la Demanda, en la medida de sus posibilidades, también para buscar, digamos, llévanos una propuesta y la miramos con todo el detalle para buscar rápido una solución al tema del no POS subsidiado. ¿Hay alguna pregunta del auditorio que tengan los actores que no haya sido respondida? Yo quiero también agradecer a todo el auditorio, a Gestar Salud y a los compañeros del panel. 2 o 3 comentarios y una agenda de trabajo, porque creo que tenemos que contestar 3 preguntas y únicamente queremos contestar 2. El acuerdo 03, todos los comentarios que haya sobre él están siendo recogidos por el Ministerio y la Comisión Reguladora. Sobre ese represamiento, Magdalena, que tú estás hablando, la Comisión Reguladora se va a pronunciar, entiendo yo. El tema de los indígenas está siendo objeto de un decreto que va a ser prontamente expedido. Y la reflexión que quiero dejar es la siguiente. La sentencia 760, insisto, no es nueva, pero sí pone de presente una pregunta que no habíamos querido responder. Es muy fácil pedir que nos den más plata, es hasta muy popular también. El gobierno Uribe en materia de salud ha aumentado la financiación del sistema en pesos reales en 26%. Luego esa no es una agenda nueva para este gobierno ni una agenda que no se haya cumplido. Es probable y es necesario que contestemos esa primera pregunta. ¿Cómo conseguimos más recursos? La segunda pregunta ha sido reiterada.
cómo hacemos más eficientes los recursos, y en esa materia se ha tocado y se han hecho múltiples regulaciones, y se está avanzando en régimen subsidiado, se ha mencionado, en contributivo, en ECAT y demás. Esas dos las hemos tocado, pero hay una tercera que se mencionó y que no hace eco, pero quiero dejarla para que ojalá haga eco, y es cómo decimos no, cómo ponemos límites a las coberturas. Y reitero, señor magistrado auxiliar, el Ministerio de la Protección Social no ve sostenible que podamos entregar en POS y no en POS. Estamos de acuerdo, el POS es un instrumento pero abstraigámonos del POS y pongámonos en la bolsa general, no podemos pagar todo. Juan Carlos está preocupado por las cuentas por cobrar de sus agremiados, Juan Manuel también, todos estamos preocupados por eso. Hay que contestar las tres preguntas: ¿hay más plata y de dónde la sacamos y hasta cuánto? ¿Cómo hacemos más eficiente? Pero también cómo decimos que no. Mientras como sistema nos mantengamos en las dos primeras preguntas, vamos a tener enormes problemas. Y si no lo planteamos en una agenda de largo plazo, me devuelvo al comentario que quedó suelto de Juan Manuel, que está siendo trabajado en el documento COMPES, con unas líneas de trabajo en esas tres preguntas, creemos que vamos a tener un importante vacío. Elisa, muchas gracias por la invitación. De parte de Gestar Salud, muchas gracias a los señores viceministros. Hay algo que quiero concretar en temas de posturas. A ver, los aseguradores necesitamos respaldo por parte del gobierno para no quebrarnos por consecuencia de una norma que opere el sistema. Segundo, los prestadores necesitan garantía de pago. Tampoco se les puede enviar una responsabilidad a través de las entidades territoriales para que nadie les pague. O sea, se tiene que identificar entonces una sinergia entre la eficiencia y los recursos nuevos, porque realmente este tema de garantía de derechos tiene que estar unido al tema de dineros. Muchas gracias. ¿Tienen alguna cosa que complementar? El doctor Juan Carlos Giraldo tiene una cosa última. Solo un asunto, digamos un asunto puntual, y es este tema de decir no en este tipo de escenarios también es muy popular, pero cuando uno está como jefe del servicio de urgencias, allá en la operación real del sistema, decir no es bastante difícil. Y el otro comentario, espero que ahora la resolución del problema de los recobros no sea simplemente quitarle la palabra re, la sílaba re, y que se convierta en cobro, o sea que nosotros seamos las IPS las que vamos a hacer el cobro directamente. Este es un problema de Estado. Tenemos que buscar unos mecanismos donde cada uno de los actores asuma las responsabilidades que puede, pero el Estado también tiene que asumir la competencia que le toca. Yo creo que no es pasando el asunto de un lado del asegurador o la entidad territorial a la IPS o viceversa como se resuelve el asunto, sino encontrando que es una cosa muy grande. Mire lo que decía el presidente ayer, lo que ustedes dicen, presupuesto de 400.000 millones, por Dios, la deuda nuestra supera ya la cifra del billón en la cartera hospitalaria que tenemos por esos conceptos. Entonces, es un asunto muy grande, se llega a un 40 o 50% de la resolución, pero esa no es la idea es que podamos avanzar hacia el 100%. Una cosa, doctor Carlos Jorge, solo en el tema medicamentos, nosotros en el subsidiado tenemos serias dificultades con el tema de medicamentos hospitalarios. Sé que se está trabajando en una propuesta de medicamentos ambulatorios y, bueno, hay una fórmula, pero nosotros en el tema de lo que para nosotros está significando un costo exagerado en los servicios es el tema de los medicamentos hospitalarios, porque tanto la red pública como la privada cobra al asegurador el precio que quiere. PML más el 40 más el 50, eso es una cosa exagerada y eso está totalmente incontrolable. El señor ministro en la reunión que tuvimos en Contraloría y Procuraduría había hablado de un control ya por los costos del CISMED, de procedimientos, y yo le decía a él que hacia adelante háganlo rápido antes de que el tema, pero hacia atrás nosotros ya tenemos unos costos que están directamente imputables en nuestro balance, que a eso lo pagamos y que el tema no es sencillo. Entonces, para que cuando estudien el tema medicamentos, doctor, incluya los hospitalarios y no solo los ambulatorios. Muchas gracias, señores viceministros de Técnico y de Salud. Encargado, doctores Juan Manuel Díaz Granados, Magdalena Flores, Julio Rincón, Javier Pérez y Juan Carlos Giraldo. Es un momento difícil que vive el país en temas de ajustes del Sistema General de Seguridad Social.
necesariamente el tema de derechos va con el tema de dineros. Todos los actores debemos colaborar para que seamos más eficientes y con mayor impacto en el sistema y en la salud de nuestra gente. Muchas gracias a todos, nos vemos a regreso de agenda. Ernesto pasa a orientarlos al respecto. Muy bien, entonces cerramos entonces el debate por la protección del derecho a la salud en Colombia, sentencia T-760 de 2008.